Vamos a hablar esta noche en nuestra serie Amores Desgraciados, los únicos que existen por otra parte, de Simón Bolívar y de una de sus enamoradas, o su enamorada. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios nació en Caracas, en la Capitanía General de Venezuela, el 24 de julio de 1783. Nació en una casa noble, de muy distinguida posición, pero quedó huérfano muy pequeño. Sus padres murieron de tuberculosis, los dos, creo yo, ¿no? Y él quedó al cuidado de sus tíos, que encomendaron su educación al célebre filósofo Simón Narciso Jesús Rodríguez, que fue una figura fundamental en la vida de Bolívar. Bueno, en determinado momento Bolívar viajó a España para completar sus estudios. Tenía 15 años. Pasó allí un tiempo y cuando tenía 17 conoció a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, que era 3 años mayor que él, ¿no? Y se casaron. Se casaron en 1802 en la iglesia parroquial de San José y poco después de la ceremonia se dirigieron a América. Se instalaron en la casa señorial del Ingenio Bolívar de San Mateo. Y la chica esta, María Teresa, enfermó de paludismo y murió en Caracas el 22 de enero de 1803, apenas 9 meses había durado ese desdichado matrimonio. Simón amaba a su esposa entrañablemente y sobre la tumba de María Teresa juró nunca más volver a casarse. Yo no voy a casar más, qué sé yo. Al poco tiempo viajó nuevamente a Europa y allí volvió a encontrarse con Simón Rodríguez, ¿no? Y su mentor. Y anduvieron los dos juntos por el viejo mundo, pensando en la libertad latinoamericana. Y en verdad lo hacían muy intensamente, se conectaban con otros americanos que andaban por allá soñando con lo mismo. Y una fecha crucial para la causa de la libertad latinoamericana es el 15 de agosto de 1805, cuando en el Monte Sacro, en Roma, el joven Bolívar jura ante su mentor dar la vida, si era necesario, por la libertad de Venezuela. A él le gustaba jurar, ¿no? Pero este juramento fue famoso y lo mantuvo con igual integridad que el anterior, que había sido el de no volver jamás a casarse. Algunos dicen que esas palabras se conservan y podrían ser estas: juro delante de usted, por el Dios de mis padres, juro por ellos, por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. No sé si fueron estas las palabras, pero lo cierto es que aquel hombre admirable lo sacrificó todo para cumplir ese solemne juramento. Y el año siguiente, 1806, ya lo encuentra de nuevo en Venezuela, uniendo sus capacidades a las de otros revolucionarios. Y sobrevienen sucesos conocidos. Bolívar ya conspira en Venezuela, hay un clima político enrarecido y tenso que preanuncia, ¿no?, el huracán revolucionario. Por empezar, en 1808 y en España, Napoleón obliga a abdicar a Fernando VII y coloca a su hermano, José, en el trono de España. De resultas de una serie de acontecimientos cuyo desencadenante fue este, es decir, esto permite que se ponga en cuestión la legitimidad del gobierno de España
en América, toda vez que ni siquiera estaban gobernando en la misma España. Bien, el caso es que el 5 de julio de 1811 se constituye la Primera República en Venezuela. Pero enseguida desde España mandan a bloquear los puertos y las tropas realistas finalmente recuperan el control y con la firma del Tratado de la Victoria se establece nuevamente el poder español sobre el país. Bolívar se refugió primero en Curazao, después a Nueva Granada. Bueno, finalmente, dotado de medios, el 13 de febrero de 1813 volvió a su patria y derrotó a los realistas con indomable fiereza en un avance incontenible que se conoce en la historia como la campaña Admirable. Ahí obtiene la rendición del enemigo español y en una jornada llena de gloria entra Bolívar en Caracas, aclamado por la población, el 6 de agosto de 1813. Pero la suerte de la guerra no favoreció mucho tiempo al joven Estado venezolano. Una serie de derrotas militares acabó con la Segunda República. Las fuerzas bolivarianas debieron retroceder, el Libertador pasó a Cartagena y luego a Jamaica, Haití, pero bueno, el caso es que se recupera y en 1818 ya había consolidado su victoria, haciendo retroceder a las fuerzas realistas y constituyéndose él mismo en jefe indiscutible de las armas patriotas en la región. Bien. El 10 de agosto de 1819, sus tropas ingresaron victoriosas en Bogotá, y así se expandió la luz de la libertad a nuevas regiones, y dando nacimiento a la República de Colombia, de la que Bolívar fue proclamado el primer presidente en diciembre de 1821. Anteriormente, en la batalla de Carabobo, había librado a Venezuela definitivamente del poder español. Bueno, dispuesto a unir fuerzas con otros jefes patriotas, Simón Bolívar llegó a Quito, a Ecuador, el 16 de junio de 1822. Siempre aclamado, la gente arrojaba flores a su paso, y en una de ellas, desde un balcón, una bella joven, Manuela Sáenz Aizpuru, le tiró un ramo de flores con tan mala puntería que en vez de caer delante del caballo, como se estila, para que el caballo lo pise, se le acertó a Bolívar en el marote, sería mejor decir, pero en realidad fue en el pecho. Y sorprendido, Bolívar levantó los ojos y ahí es que ambos se vieron por primera vez. Bolívar se quitó galantemente su sombrero de guerra, saludó a la muchacha, que, bueno, avergonzada, solo atinó a mirarlo, yo qué sé. ¿Quién era esta muchacha? Había nacido en 1797, hija de hidalgos, educada por las monjas del Real Monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción y también por las hermanas del convento de Santa Catalina de Siena. Se había distinguido desde niña por una brillante inteligencia. Era casada. Se había casado en 1817, a los 19 años, con el médico inglés James Thorne. Esto en la ciudad de Lima, Perú. Y parecía que su vida iba a terminar así, en el papel asignado a las mujeres de su rango social, pero no. La inquieta Manuela se aplicó con el mayor entusiasmo a las actividades revolucionarias, tan aplicadamente que en el Perú el general José de San Martín, después de libertar el Perú y proclamar su independencia, le otorgó el título de caballeresa de la Orden del Sol. Bueno, pero volvamos a Quito. Días después de aquel primer encuentro, había un bailongo en homenaje al libertador Bolívar y, por supuesto, Manuelita Sáenz estuvo allí. Bueno, vamos a hacerla corta. Se hicieron amantes esa misma noche, ahí entre los suyos. No, entre los suyos no, eso bueno, sí. Por decirlo así, ¿no? Y sin dudarlo, Manuelita dejó a su marido
que acá dice que le llevaba muchos años de edad. Agregó. Claro, bueno. Que como una Qué raro que justificación. no lo dejó antes. Y los ruegos de Thorne, quien la quería sinceramente, fueron vanos. Quiere decir que le rogaba. Por favor, por favor. Por favor. Que no te vayas. ¿Qué te cuesta? No sé si... Please, please, please. Claro. Le decía, ¿no? Bien. Los últimos bastiones del poder español en América fueron derrotados por los patriotas y allí estaría la fiel Manuela Sáenz. Así, el 6 de agosto de 1824, Bolívar y Sucre aplastaron al ejército español dirigido por el general Canterac en el combate de Junín, ¿no? Y el 9 de diciembre de 1824 ya Sucre solo en Ayacucho y termina el poder español en América del Sur. Pero ya empezaba a visorarse el peligro que representaba el frente interno con las desavenencias y las luchas intestinas y bueno, todo eso. En septiembre de 1826 el Libertador se dirige a Colombia. Ya en Venezuela y siempre soñando con el establecimiento de la Gran Colombia, Bolívar se declaró dictador el 27 de agosto de 1828. Si bien muchos admiraban al veterano general que había libertado tantas naciones, no por ello faltaban los que se oponían a su estilo de gobierno y a sus pretensiones de unificar los países ya libres del yugo colonial, ¿no? Y había varias sociedades secretas que, con cierta virulencia, se proponían el derrocamiento de Bolívar o incluso su eliminación física. Eran conocidas como sociedades de salud pública y había allí figuras políticas, pero también militares, comerciantes, estudiantes, hombres de letras. En una de esas sociedades secretas se decidió que la única manera de librarse de Bolívar era matándolo. Y ahí organizaron un atentado con la participación de militares que no estaban de acuerdo, ¿no?, con el régimen castrense. Y la acción de armas se pactó para la medianoche del 25 de septiembre de 1828. Bueno, Bolívar estaba lo más tranquilo en su casa polillando. Era el Palacio Presidencial de San Carlos, en realidad, ¿no? Manuela, en cambio, no podía pegar un ojo porque estaba muy preocupada, qué sé yo, y estaba despierta. Y en la oscuridad, un grupo integrado por, qué sé yo, 40 muchachos ahí, militares, civiles, en fin, todo macanudo, mandados por el periodista y oficial Pedro Carujo, hijo de un oficial realista, se deslizaba sigilosamente el grupo, hacia el palacio. Llegaron ahí, forzaron la entrada y cuando llegaron a la primera línea de la guardia asesinaron a los de consigna y empezaron a recorrer las habitaciones a ver dónde apolillaba Bolívar. En la oscuridad de la noche Manuela escuchó los pasos y enseguida lo sacudió a Bolívar y dice: levantate, qué sé yo. Entonces salió Bolívar empuñando sus pistolas, dispuesto a vender cara a su vida, pero Manuela logró convencerlo rápidamente de que huyeran sin más ni más. Y así, abriendo la ventana de la Cámara Presidencial, huyeron a toda prisa y se refugiaron bajo un puente cercano, salvándose por poco de la muerte. Agravado su estado de salud por la noche en vela y a la intemperie, al día siguiente Bolívar ordenó que se formalizara una severa investigación de los hechos. Bueno, se hizo la investigación, agarraron a los participantes, a los instigadores y a muchos de los que directa o indirectamente habían participado, fueron detenidos, interrogados, juzgados, condenados a muerte o a prisión o a exilio. Muy bien, todo esto exacerbó el odio entre las partes
hasta niveles antes impensables, ¿no? La poca salud del héroe lo iba debilitando más y más. Finalmente, un par de años después, desengañado de su sueño de instaurar la Gran Colombia, el Libertador renunció al poder y partió, se fue lejos. Y él, que había sido uno de los hombres más ricos de América del Sur, tuvo que vender la vajilla, la joya, los caballos, qué sé yo, para poder irse. Al mismo tiempo su salud se deterioraba más y más. Llegó en camilla a Santa Marta, tras un pésimo recorrido por el río Magdalena, desde la enemiga Bogotá, ¿no? En Santa Marta, pobre, amargado y desolado, murió en la quinta de San Pedro Alejandrino el gran Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. A la 1 de la tarde tenía 47 años. Por su parte, Manuela fue sanguinariamente perseguida por los enemigos de su amante, del gran hombre que fue su amante, y murió el 23 de noviembre de 1856 en el curso de una epidemia de difteria. Indigente como era, sus restos fueron arrojados a la fosa común junto con todos sus objetos. Mejor dicho, sus objetos fueron quemados, incluyendo en esa quemazón la mayoría de las cartas de amor de Simón Bolívar. ¿Y este fue un amor desdichado? No. Fue un gran amor de dos personas que fueron desdichadas, pero no por amor. Yo creo que no vale contarlo como un amor desdichado. Un amor desdichado es el que encuentra la desdicha en el amor mismo, en el desamor de la otra persona, o si vos querés, en la oposición de la familia. Aquí es un amor desgraciado por la muerte. Porque se muere Bolívar y porque después muere ella y porque mueren los sueños. Y lo que le pasa es la vida pasa. Es así. ¿Quién puede ser del todo dichoso? Hemos ido a la discoteca, le contamos de aquella travesía espantosa por el río Magdalena. Entonces le pregunté al discotecario si tenía alguna canción sobre el río Magdalena. Tenía, pero era una cumbia que no me gustó mucho. Y dije, bueno, una canción de Colombia o mejor de Venezuela. Y dice, mire, tengo otro río. Y está muy bien tocado por el Quinteto Anacruza, quinteto de José Luis Castiñeira. Así que vamos a escuchar Río Manzanares, que desemboca ahí en el Caribe. Sí, creo que cerca de Cumaná, ¿no? Ninguno de estos episodios tuvo lugar por ahí cerca, pero es una canción, es una hermosa canción, una canción de la tierra de Bolívar. Y vamos a escucharla ahora por Anacruza.